A mí me impresiona la cantidad de gente que anda con el cuento de la hernia. Oye, tengo una bola, no manches, ¿qué hacemos? Pues ya Se me botó. ¿Qué pasó? No, era una hernia, ¿no? Oye, no, es que traía un dolor horrendo y entonces, ¿qué era? Pues una hernia, me van a operar. Siento que cada vez que hago un movimiento, algo como que se me mueve por dentro. Ya fui al doctor que fue una hernia. Exacto. Entonces Hernia. trajimos a Pablo Vidal. Él es cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en cirugía laparoscópica avanzada por la Universidad Autónoma de Barcelona. Está certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía General, miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía General y de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica y miembro de la Asociación Médica del Centro Médico ABC del Hospital ABC, del Hospital Inglés. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, muchas gracias, Marta. Qué gusto. Es que Rebeca. ¿saben qué? Pablo acaba de operar a una amiga nuestra Ajá. de una hernia. Exactamente. Aparte, qué viacrucis. ¿Qué viacrucis? Porque además estaba entre, ¿será una bola? ¿Será Ajá. cáncer? Y acabó ¿Será un ser- ganglio? Es que qué susto las hernias, porque sí puedes pensar que es cáncer. Sí, claro, te confundes muchas veces, ¿no? En el diagnóstico y también los mismos médicos a veces se confunden y lo minimizan o no lo entienden o no lo revisan bien. Y evidentemente a veces el paciente pasa por muchos médicos o mucho tiempo y no es diagnosticado hasta que eso sucede. Y bueno, una vez diagnosticado el tratamiento, pues les ayuda como... O sea, nuestra amiga estaba con el Jesús en la boca, Exacto. viendo al oncólogo, a Gerardo Castorena. Exactamente, fue con Y Gerardo le dijo, 0 es una hernia, era en la ingle, ¿no? Es correcto, era una hernia en la ingle, Ajá. que sí, evidentemente puede parecer desde que crece un ganglio, de que esa Claro. bola que está ahí, que obviamente Ay, uno... no, cállate. Uno piensa en bola y piensa en cáncer, ¿no? 100%. Y para eso está Gerardo ahí, que nos Exacto. ayuda muy bien. Y de repente Gerardo se da cuenta que esto no es ni un ganglio ni una bola, que es una bola, que es una hernia. Y esa hernia, pues, nos pide que la revisemos. Y bueno, ahí está la historia, ¿no? Oye, ahora, explica qué es una hernia. Bueno, una hernia es el paso de alguna estructura, de algún órgano o de contenido del abdomen o de algún otro sitio a través de un orificio, ya sea natural o una debilidad que se va generando con el tiempo. Ejemplo, vamos a ponerlo más fácil, ¿no? En el abdomen existe un conducto que se llama el conducto inguinal que comunica en los hombres de la cavidad abdominal al escroto para que por ahí descienda el testículo que se forma en el abdomen y desciende hacia el escroto. Sí. Si ese orificio es más grande y no nada más abarca lo que debería ir hacia el testículo, que sería la arteria, los conductos y los músculos que van ahí, bueno, eso permite que entonces contenido del abdomen y por presiones y al estar de pie pase a través del conducto y se atrapa a veces. Y eso duele mucho, ¿no? Ok, a ver, estoy tratando de poner un ejemplo muy gráfico. ¿Ubican esas pelotas como squishy que tienen una malla encima, que las aprietas y entonces el contenido de la pelota se sale por la malla? ¿Ubicas? Exacto. Es que no sí, se me ocurrió ningún No, otro sí, ejemplo. me parece una explicación. Y entonces las aprietas y se sale se salen las bolas. salen las bolas. Bueno, sí, ¿Es como así? Eso pasa que algo del abdomen se mete a través del canal. Pero O sea, no es que se te hizo una bola, es que se salió un pedazo de algo por un hoyito. Es correcto. Y se formó una bola. sí puede ser un hoyito o puede ser debilidad. Por ejemplo, en la gente más grande, ¿no? Se debilitan los músculos y eso a veces genera que se rompan o que se hagan estas grandes debilidades que hacen como una especie de agujero. Ajá. Y ahí se atrapa el contenido. Inclusive el intestino puede ser y puede ser algo muy grave. O sea, esta parte a mí me llama mucha atención que hablan de la minimización de las hernias, de, fue una hernia. No, las hernias pueden llegar a matarte si se complican, ¿no? Claro. Entonces, claro que es muy importante atenderla siempre a tiempo, sería lo Ok, correcto. entonces ahí te va la siguiente pregunta. La hernia no es que cortes la bola, es No. que la vuelves a meter. Exacto, casi siempre se mete el contenido de regreso al abdomen. A veces cortamos algunas estructuras como grasa que puede estar ahí atrapada y que no es necesario dejarla, pero generalmente lo que hacemos es introducimos lo que estaba saliéndose a través de ese orificio y reparamos el defecto. O sea, y tapas el hoyo. Tapamos el hoyo. Y resanas el hoyo. Es correcto, es Y pura... resanas el hoyo. Es de carcasa nada más. Pero aquí. qué interesante, o sea, uno pensaría que una hernia es como un tumor, Exacto. ¿no? Como un Y quiste. entonces que un cirujano como Pablo llega y te la corta y te No. sutura. No, es volverla a meter Sí. y tapar el hoyo por donde se Sí. salió lo que se salió. Exacto. Solo cortamos a veces cuando son... Hay una cosa que se llama el peritoneo, que es como una capa que cubre todo el abdomen. Se sale por ahí, es como un saco. A veces cortamos esos sacos. O
Cuando ya la hernia implica, no sé, el intestino se metió y se murió, porque pasa, hablaremos ahorita más tarde de esto, ahí hay que cortar el intestino, sí, unirlo y reparar el Porque el se orificio. estranguló. Sí, claro, se murió ese pedacito de intestino, eso es lo grave de las hernias. Ok, entonces ahí te va. ¿Dónde salen las hernias? Dame la lista. A ver, lo más común son las hernias inguinales. ¿Por qué? Pues porque creo ¿Cuál que estamos... ingle? A ver, me voy a parar y voy a... Inguinal. Ajá. ¿Ingle es aquí? Exacto, a ver, ¿Aquí? sí, exacto, ahí y hacia un poquito ahí más o menos, en esa zona. O sea, un poquito abajo de donde nos duelen los ovarios. Exactamente, ahí es. Y ¿no? para los Acá. hombres junto al pubis, exactamente a la derecha, ¿no? Ajá. Y generalmente en los hombres también se manifiestan a través del testículo. O sea, puede crecer esa hernia, pasar por el canal del testículo y llegar a crecer y el testículo crecer. No, imagínense ustedes, les crece el testículo No, bueno, y van a pensar que ya se Que van a si es morir. cáncer, claro. porque- Claro, Exacto, y sí. es nada más una hernia. Esas son las que son muy aparatosas. Ok, ¿por qué en las ingles? Yo creo que es una situación ahí no estamos muy bien hechos en esa zona porque son las más comunes. Hay varios mecanismos. El testículo en los hombres se forma dentro del abdomen y baja por ese canal que comunica hacia el escroto. Y no sé si han oído esto de que a los niños no les desciende el testículo. Exacto. Tiene que ver exactamente con la formación. Cuando este testículo está descendiendo y no baja completamente, ahí se atrapa y eso es otro problema que se llama criptorquidia y que tiene que operarse. Sí. Pero cuando ese orificio no se cierra y deja y permite que el paso de las estructuras, pues por presión, imagínate que estás haciendo algo y cargas algo pesado, aumenta la presión en el abdomen y es un orificio que además por gravedad pasa directamente y es muy común. Otra de las más comunes son las umbilicales. No, espérame. Pero ¿y en las mujeres? ¿Por qué En las las mujeres, ingles? en las mujeres es menos común la hernia inguinal. Ajá. Es 8 veces más frecuente en los hombres que en las mujeres. Pero también existe, ahí hay un ligamento que se llama el ligamento redondo. Ese ligamento, lo único que hace es como un ligamento que sostiene al útero. Tiene varios ligamentos el útero que lo sostiene y ahí está, y ahí se fija. Es menos común por esa misma causa, ¿no? Es un orificio generalmente mucho más pequeño. Ok. Entonces, a los hombres, nada más para entender, es porque ellos de origen tienen un hoyito por donde bajaron los testículos. Pero las mujeres también. Ujú. Lo que pasa es que ahí es solamente, en vez de descender el testículo completo, está formándose el ligamento y se cierra completamente. Ya. Pero si se abre, se te puede hacer una hernia. Es correcto. Ujú. ¿La hernia se hace por esfuerzo? Sí, los esfuerzos promueven mucho las hernias. Bueno, pujar y la gente que es muy estreñida tiene esto. Los fisicoculturistas, la gente que carga mucho peso o hace mucho esfuerzo, tienen mucho más propensión a hacer esto. ¿La gente estreñida también? Sí, Marta. Claro, estás pujando y estás abriendo ese conducto. Pues es presión, es aumentar la presión. Y estos son leyes de física ya, si las Ajá. vamos viendo. La presión normal del abdomen es de 0, pero pues en ciertos momentos aumenta esa presión. Y cuando, pues, no sé, cargamos algo muy pesado, cuando tosemos, cuando estamos estreñidos, cuando hay un embarazo, por ejemplo, en las mujeres, aumenta la presión por el bebé. Y evidentemente esos sitios de baja presión, ¿no? Donde va a ir por ahí el contenido y se va a escapar, ¿no? Dios de mi vida. Ok, entonces la hernia inguinal. Sí. ¿Hernia umbilical? ¿Dijiste? Umbilical, esa es súper común. Sí. Esa es la típica que Cristiano Ronaldo se quita la camisa. Yo estoy viendo la hernia y te están viendo los cuadritos, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces se ve una bolita en el ombligo Ajá. y evidentemente ahí hay una hernia. Esas hernias son a veces más pequeñitas y tienen que ver con la formación. ¿Se acuerdan? Bueno, el bebé respira a través del ombligo por las arterias umbilicales y la vena umbilicales y hacia la placenta. Cuando se corta el cordón umbilical, eso se oblitera, se cierra completamente, pero hay gente que tiene ese orificio permanente y entonces algo de grasa generalmente es lo que escapa. Pero hay gente que tiene una hernia mucho más grande y se ve una bola que además si pujan, Sí. aumenta muchísimo y se puede notar, ¿no? Ay, pero ¿por qué? ¿Cuál hoyo había? No entiendo. ¿De No, dónde no. salió? ¿Y es grasa o qué? Es que ahí había una vena Un y músculo. unas venas y unas arterias ahí Sí. en el ombligo. Pues es un paso de esos conductos que pues llevaban la sangre hacia el feto. Entonces, cuando se tiene que cerrar, se hace como una cicatriz. Sí. Nosotros decimos al ombligo cicatriz umbilical. Sí. Y si esa cicatriz no se cierra, ahí aumenta, hay un pequeño hoyito. Y entonces con la vida y con los esfuerzos y con lo normal que haces en la vida, puede ir creciendo. Acuérdense que los tejidos con el tiempo y cuando estamos creciendo van pues debilitándose normalmente. Tristemente. Pues así es. Tristemente. Y entonces cuando eso sucede y evidentemente mientras más factores existan, bueno, evidentemente eso se va a abrir más y va a ser mucho más manifiesto. Ahora, dime otra cosa.
¿A quién o cómo te salen las hernias umbilicales? Pues, o sea, Típico. las hernias umbilicales son muy comunes a los niños. A veces les dicen a los niños desde el pediatra, ya tienen una hernia umbilical, pero nosotros nos esperan mucho más tiempo, como hacia los 3 o 5 años para operarlas, ¿no? Ajá. Y ya si estas hernias persisten, pues dependerá, mucha gente las tiene y ni siquiera sabe que las tiene. Es ese ombligo que no se ve para adentro, que no está metido, sino que está hacia afuera. Pues que está botado. Exacto, el ombligo botado es una hernia. Ok. ¡Wow! ¿Qué otra hernia hay? A ver, hay otras hernias dentro de la pared. Una de las más comunes y las más problemáticas son las hernias después de una cirugía. Cualquier incisión que tú hagas, tú abres el abdomen, de la que sea, pero que tengas que abrir ciertas capas. No hablemos de, por ejemplo, cirugía plástica. Vamos a hablar de cirugía abdominal o de algún... Hay varias capas en ¿Cuántas son? 7. Pues son un montón, pero ahí te va. Hay grasa, hay piel, hay la grasa, hay tejido celular subcutáneo. Hay una capa muy importante que es la que nos vamos a hablar aquí, que se llama la aponeurosis. La aponeurosis es una capa dura. Te voy a poner aquí el ejemplo de cuando la carne o el pollo, esa cosa blanca, membrana dura que le decimos el pellejo, eso es la aponeurosis. Ajá. Eso es lo que es muy fuerte, ni siquiera, no lo puedes ni cortar a veces con un cuchillo. Bueno, eso es lo que nos tiene y nos da la fuerza en el abdomen. Cuando esa capa es la que se rompe, por ahí se forman las hernias. Entonces la más importante es esa. ¿Y cómo se te rompe? Pues porque no se cerró bien este agujerito del ombligo, o por la de la ingle, o por una cirugía. Abrimos esa capa y nosotros la cerramos. Una vez que tú abres una herida, esa herida nunca va a tener la misma fuerza que tenía el tejido previo. Sí. Va a ser menos. No sé si les ha pasado que cuando, no sé, se cortaban la rodilla y se pegaban otra vez en el mismo sitio, esa herida era la que sangraba. O sea, esas mismas cicatrices previas sangran más fácil porque son menos resistentes. Y por eso entonces, una vez que generamos una herida, hay un gran problema porque además ha habido muchas cosas que han cambiado en la historia de la medicina, pero cuando estas heridas las cerramos, evidentemente lo que queremos es que se cierren y que no vuelva a salir una hernia, que se haga una cicatriz bien hecha y todo, pero estas hernias se llaman postincisionales o posteriores a incisión, son muy comunes y a veces son muy complejas de tratar y bueno, a veces un dolor de cabeza para nosotros, bueno, para el paciente evidente más, pero para nosotros como médicos también. Ajá. Híjole, ¿qué son hernias femorales? Las hernias femorales son muy comunes en las mujeres, por ejemplo. A ver. También en la cavidad abdominal hay otro orificio natural, que es el donde pasa la arteria y la vena ilíaca. Esas son y de ahí, justo cuando pasan por ese orificio, cambian de nombre, se llaman vena y arteria femoral. Es toda la irrigación que viene a la pierna. Ese orificio debería tener solamente el paso de la vena y de la arteria. Pero si es más grande, ahí generalmente se atora y son bien chiquitas, pero bien dolorosas. Y por alguna razón son mucho más comunes en las mujeres que en los hombres. No son tan graves como cuando se atrapa un intestino, pero son sumamente sintomáticas y dolorosas. Ok. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de una hernia? Mira, lo primero que hay que pensar cuando tienes una hernia es, a ver, hay dos cosas. El dolor. Es que hay un dolor que es muy característico. Hablando de la ingle, es un dolor en la ingle que a veces es como agudo en algunos momentos, sobre todo cuando haces ciertos movimientos, porque esos orificios, al mover, por ejemplo, al agacharte, al girar la pierna, no sé, si te das a la vuelta en la cama y giras la pierna, ahí se puede apretar ese orificio y duele mucho como un pellizco. Pero también se refiere como un dolor que le dicen como sordo, un dolor no muy claro, pero que está ahí y que puede tener una irradiación a diferentes partes de la zona, hacia la pierna, la cara interna de la pierna, hacia la cara anterior de la pierna, hacia los labios mayores en la mujer o hacia el testículo y la escrota en el hombre. Y eso tiene que ver con los nervios que están ahí, que son las zonas que están inervando, pero justo eso es lo primero. La otra es lo más común, ¿no? Ya me salió la bola, por lo que la gente se preocupa. Pero hay veces que ya tiene dolor desde antes y que cuando está haciendo ejercicio manifiesta este tipo de síntomas. Y ahí está, te deja medio vivir, ahí está, es incómodo, pero bueno, no es tan grave. Ya cuando el dolor es muy agudo, evidentemente llegan con nosotros porque pues, es muy, muy importante y hay que atenderlo, ¿no? Pero más o menos sería esos síntomas. Ok, ahí te va. Te voy a leer algunos y la pregunta es, ¿siempre debes operar una hernia o no? Porque Gabriela dice que después de tener a su primer hijo le salió una hernia umbilical. Sí. Y aunque es pequeña, le da pavor volver a hacer ejercicio. ¿Pueden darme paz mental? Sí, vamos a darle paz mental. A ver, muchas de las hernias no las sienten. Hay que pensar que la gente que tiene hernias no las siente, pero lo mejor y lo que puedo recomendarle es que cuando pueda visite a alguien que la pueda atender. ¿Para qué? Para que se opere esa hernia, porque una operación de una hernia umbilical es sencilla.
siempre y cuando no tenga complicaciones. ¿Es laparoscopía? No, en la hernia umbilical no, porque la laparoscopía implica hacer una incisión de 1 centímetro y entonces meter ciertos puertos para poder nosotros inflar y hacer toda la cirugía. Sí. En este caso es exactamente la herida de uno de esos puertos. Sí, a través claro. del ombligo hacemos una heridita que ni siquiera se nota, Sí. entramos, liberamos ese ombligo y le ponemos sutura. Lo que me dice o lo que lees ahí, supongo Sí. que es una hernia muy pequeñitita, ¿no? Sí. Que ni siquiera le causa síntomas. Lo que pasa es que lo normal es que si ahí está y la siente y la ve, con el tiempo puede ir creciendo y entonces no es lo mismo operársela hoy, que no sé qué edad tenga, pero Claro. que se lo opere a los 70 por una tos. Claro. ¿No? Oye, Claro, claro. pero ¿puede hacer ejercicio? Me da pavor. A ver, si no tiene dolor, yo le diría que sí, pero si empieza a tener alguna manifestación de dolor, en ese caso, sí ya tiene que ir a ver a su médico para que entonces se atienda. A ver, muchísima gente tiene hernias. Lo que pasa es que no sé si les pasa a ustedes, pero cuando yo les digo, ya tienes una hernia, ya es lo único que ves, ¿no? O sea, igual ya la tenías hace 20 años Sí, y no claro, te y das lo cuenta. Pero en el detectabas. momento en que la gente lo sabe, ahí está y ya, Ujú. ya solo ven la hernia, ¿no? Si no tiene manifestaciones de dolor, que lo haga. A ver, ¿todas las hernias se operan? Lo correcto es que sí, Marta. ¿Por qué? Porque generan complicaciones y el problema es que no lo vemos como una complicación inmediata, ¿no? Lo triste es que ves a mucha gente mayor complicada de otras cosas o posterior a un infarto, posterior ahorita que fue COVID, fue durísimo porque la gente que tenía hernias y no se las trataba y tenía muchísima tos, evidentemente de repente se aumentaba la presión y las hernias se complicaban. Y ahí nos tenías llegando al hospital y metiéndonos todos cubiertos de todo a resolver un problema mayor. Ir a quitar un pedazo de intestino, cerrar y ya no las puedes reparar igual. En cambio, si haces una cirugía programada con tu médico, es una cirugía de un día generalmente, a veces son ambulatorias muchas de ellas, y entonces una vez que ya la operaste, sí tienes que tener esos cuidados postoperatorios de, pues no hacer ejercicio un mes, pero después de eso, pues tu vida es normal. Y yo creo que es, pues no sé, es como traer la llanta del coche ahí sonando y no ponerle atención. Va a dar otro problema, aunque no quieras. Claro. Aquí es eso. A ver, pero Rebe Solís dice que después de la cesárea se le hizo una hernia, Sí. la operaron, le pusieron una red, la malla, Ajá. y tiempo después volvió a salir justo arriba. Sí. Ahí esa es la pesadilla que te platicaba de las hernias incisionales. A ver, durante la historia de la medicina ha habido un montón de cambios en cuanto a las hernias y cómo se manejan. Sin duda, hoy en día, pensar en una hernia casi siempre es pensar en una malla, exceptuando las hernias umbilicales muy pequeñitas y las guías clínicas. O sea, dicen, resanar el hoyo. La malla es resanar el hoyo. sí, haz de cuenta, tapar el yo hoyo. les digo a los pacientes muy fácil, es como cuando haces una construcción y ponen varillas y luego ponen el cemento. Ujú, Las varillas es la red ujú. o esa malla que decimos. Y el cemento lo va a ir poniendo tu cuerpo en esa malla. Ujú. Entonces, es un mecanismo bien interesante que lo que va a hacer es reforzar por tu mismo cuerpo, con fibrosis y con este tejido fibrina, duro como cicatrizal, la zona. Pero casi siempre se tiene que poner. El problema de las mallas, aquí hay varias cosas. Las mallas tienen que ser adecuadas, tienen que ser mucho más grandes que el orificio. Ah. Hay tipos de mallas bien distintos. Evidentemente es una frustración. Nadie debe entrar 2 veces o 3 a una cirugía de esto, pero es un problema complicado, pero se puede arreglar y tiene solución y se puede hacer cosas Sí, interesantes. porque para igual ayudar. le pusieron la malla demasiado chiquita. Y se contraen, es que eso lo aprendimos con el tiempo. Se puede encontrar hasta un 30%. Entonces, nosotros le damos una malla que haga mucho más grande este espacio. Claro. Y depende 100%. también con qué cierres, ¿no? Claro. Oye, a ver, dice aquí una cuentaviente. Yo tengo una hernia en la ingle del lado derecho Sí, desde hace 18 años. sí. Le salió cuando tuvo al bebé, cuando estaba embarazada. No se ha operado. ¿Qué le dirías? Que me llame. No, que Sí. me llame y la vemos. No, que se opere, porque si esa hernia está ahí, esa hernia, a ver, todos los tejidos, esa es una realidad, lo que platicamos, van a ser de menor resistencia con el tiempo. Ujú. ¿Para qué quiere tener un problema en un futuro en otras condiciones? Claro. Lo que se debe hacer con las hernias es operarlas cuando no están dando problemas. Esa es la recomendación que yo les daría porque se van a evitar un problema que ni siquiera entienden. O sea, de ser una cirugía de ambulatoria o un día de estancia hospitalaria a pasarte una semana o más con otros problemas y otros riesgos y reparaciones que no son igual de buenas porque cuando hay que hacer algo más ya no puedes a veces poner una malla. Sí, claro. Claro. Oye, aquí me está diciendo Guadalupe que si puedes hablar de la hernia Spiegel. Esa hernia es muy bonita y muy rara, qué bueno que la conoce. Ujú. La verdad es que es una hernia que se produce en el abdomen, en una línea que se llama semilunar. Es un espacio como de debilidad natural del cuerpo. Ujú. Es una hernia muy sintomática también. Es como Ujú. lateral a los músculos rectos del abdomen y en la parte inferior del ombligo.
La verdad es que son pocas, pero hay que repararlas porque esas sí pueden generar un problema muy, muy grande y son muy dolorosas a veces. Órale. Hernia escrotal. Pues es lo mismo que una hernia inguinal, Ajá. que sería estas hernias indirectas que pasan por ese conducto y llegan al escroto, al grado de que pueden ser gigantes. El problema es que una hernia, si la dejan Pero crecer la hernia escrotal es la que viene del abdomen. del abdomen. Entonces, generalmente... ¿Baja hasta allá? Sí, y llega hasta allá y más, ¿no? Inclusive el escroto crece y crece mucho. O sea, puede llegar a la rodilla, para que más o menos se entienda. ¿Qué? No, tampoco Bueno. mientas, Pablo. No miento ahí. Si quieren googleen y lo van a ver. No, se puede ver. O sea, obviamente ese es el paciente que deja mucho tiempo. Eso lo ves mucho, pues, en los pueblitos, a la gente que no tiene atención médica y que no le da importancia a esto. Piensen en algo. Mientras una hernia sea pequeña, va a ser más fácil reparar. Una hernia inguinoescrotal gigante se puede reparar, implica muchas cosas y el riesgo de recurrencia es mayor. Ajá. Si tú dejas una hernia evolucionar por mucho tiempo, va a haber más inflamación, va a crecer, va a ser más problemático operarla y y puedes tener todos estos problemas de los que estamos hablando, que sería que se encarcele, que es que se atrape el tejido y duela, o que se estrangule, que es que... Y se muera. Exacto, que cuando ya se atrapó la circulación de lo que hay ahí adentro, que puede ser grasita, puede ser una masa intestinal, puede ser el colon entero, ¿no? Eso hace que se muera ese segmento de intestino y es un problemón, ¿no? Entonces, por eso hay que evitar esperarse mucho tiempo. Oye, ¿por qué estoy viendo aquí muchas cuentavientes? Olivia me lo mandó. ¿Qué, ¿Quién con más hernias? tiene aquí? Varios. Con niños con hernias. Sí, los niños tienen generalmente las hernias umbilicales. Casi siempre van a ser umbilicales. Ajá. Ahí, Esta fue inguinal. bueno, sí, es que son muy... A ver, estamos hablando que es muy, muy común, ¿no? Sí, lo correcto es, en los niños la técnica es distinta hasta que terminan el crecimiento. Ahí no se ponen normalmente mallas. Y bueno, se puede reparar con sus mismos tejidos o podemos esperar un poco a que crezcan más y hacer una reparación formal. Si son umbilicales, a partir de los 3 a 5 años exactamente, podemos ya empezar a pensar en repararlas para que no tengan problemas. Y si se operan, o sea, le dice que su hijo de 8 años tiene una bonita hernia en el ombligo, que el pediatra le dijo que le pusiera ahí una gasita para hundirla. No va a pasar nada. Esto es No un va a efecto. pasar nada. No va a pasar nada más que va a tener una gasita ahí. Y cambia de pediatra, por cierto. No, bueno, Okay. yo lo único que cambie de pediatra, Ale. Okay. Bueno, el punto es, no, porque esto es un defecto de una capa que se rompió. Hay que ir a reparar esa capa. Si no la reparamos, no ¿Pero hay si la forma. deben de operar? A ver, hay que ver hay que ver al niño si tiene síntomas o no, y si no esperarse, ya que sea más grande, lo podemos operar. Uh-huh. Pero bueno, la conducta es que sí, él va a crecer. Claro. Va a aumentar de peso, va a hacer otras cosas en la vida. Va a hacer ejercicio. Va a hacer ejercicio y Claro. entonces evidentemente eso va a cambiar. Y a partir de los 27 años los tejidos van a ir degenerando, entonces pues bueno, Claro. así es. Oye, las hernias son más de hombres que de mujeres. En el caso de las inguinales sí, Ajá. ¿no? Las femorales no, por ejemplo. Claro. Y hay que vérselas, hay que operárselas. ¿Quién es el dueño de las hernias? Pues ¿Usted? Sí. ¿El cirujano? Sí, yo. El cirujano. No, el cirujano, los cirujanos generales son los Tú eres cirujano general. Sí, yo hice cirugía general. Ajá. Y la cirugía, todos los cirujanos generales son los que deben de operar las hernias. Sí. Son súper comunes, pero sí, hay que hacerlo con un cirujano general. Ok, nada más una pregunta. Sí. Porque a nosotros nos encanta saber quién es dueño de qué. Venga, yo te digo. No es el gastro, el ginecólogo, ¿quién más podrá ser? No, O sea, ahí Un sí. oncólogo. No, No, las hernias son manejadas por los cirujanos. nada más. Sí, porque sí pasa mucho que los ginecólogos a veces quieren operarlas. No está bien. La verdad es que son muy especializadas. Las hernias lo que pasa es que se minimizan. Es una hernia. Pero generan problemas como esta mujer que lleva 3 cirugías y probablemente Sí. por la cesárea pudo haber sido reparada por un No, ginecólogo. y qué horror estar a los 70 años que no puedes toser porque se te sale la mitad del intestino. No, y pasan otras cosas, Marta. Si se deforma mucho la cavidad abdominal, pierdes otras capacidades. Eres más estreñida, a veces no puedes orinar. Tienes cambios en la estructura porque las presiones van cambiando. Ajá. Es un problemón. Ok, perdón, ya una vez para aprovechar. No te vayas. No me Hacemos voy. una pausa rapidísimo. Sí. Quiero ver qué más operaciones nos puede ofrecer Pablo. Por si alguien ocupa, si tiene más preguntas, échenmelas. Y por supuesto que el doctor Pablo Vidal es médico cirujano general, maestro en laparoscopía. Está en el Hospital ABC. Ahorita regresando les doy los datos. Calaveritas de Baile 2022. La Catrina se pasea por toda la estación.
Busca y busca la de baile para darle una instrucción. Avisa a tus hijos cuentavientes, le dijo jubilosa, que te deben mandar una calavera hermosa. Marta corrió a la cabina despavorida para dar aviso ese mismo día. La Catrina estaba contenta con la de baile y quedó en algunas alegrías mandarle. Marta de baile quedó muy emocionada, porque así hará feliz a la cuentavientada. Calaveritas de Baile 2022. Manda tu calaverita a radio@martadebaile.com. Tienes hasta el 21 de octubre. Habrá grandes alegrías para los 3 mejores. Calaveritas de Baile 2022. Solo por W Radio. Oiga, nada más quiero terminar esta conversación con Pablo Vidal. Pablo es cirujano general del Hospital ABC y aparte tiene una maestría en cirugía laparoscópica. Me siento tan bien que puedo decir laparoscópica. Exacto. De una manera fluida. Estuvimos hablando con él de las hernias, pero creo que nunca habíamos tenido un cirujano general. ¿No? Como somos fans de la doble y la triple especialidad, siempre tenemos como especialistas de especialistas de especialistas. Sí, Pero ¿qué más opera un cirujano? A ver, operamos lo más común, las vesículas, por ejemplo. Ah, ok. Toda la parte de la vía biliar y las vesículas es muy común. Ok. Operamos hernias y operamos obstrucciones intestinales, Ok. problemas a veces, biopsias de hígado. Hacemos también muchas otras cosas que se comparten con las subespecialidades, ¿no? Ajá. ¿Qué más podemos operar? Pues te digo, hernias que es muy común. Por ejemplo, la región anorrectal también, o sea, también operamos hemorroides, también operamos, o sea, fisuras, también operamos muchas. O sea, el cirujano general, haz de cuenta que es el que opera prácticamente de todo, exceptuando tórax, tal vez, el corazón, la columna y esas cosas. Uh-huh. Y luego ya vienen las subespecialidades. Muchas veces nosotros operamos tumores de colon también. Uh-huh. Pues nos los topamos ahí y los hacemos. Ya cuando el tumor es metastásico y otras cosas, pues el cirujano oncólogo entra con nosotros, ¿no? Claro. ¿Cuándo te tienes que operar con un cirujano? O sea, yo creo que el primer contacto inicial debe ser con un cirujano. Sí. Y el cirujano debe enviarte a un subespecialista cuando lo requiere. Es como debe ser el orden de la medicina, ¿no? Uh-huh. Los cirujanos, o sea, si yo veo un tumor que ya tiene si es un tumor localizado en el colon y no tiene ninguna metástasis, pues evidentemente yo lo quito. Uh-huh. Yo puedo quitar ese tumor. Pero si ese tumor es un tumor más grande que abarca otras estructuras o se va hacia el hígado o a otras cosas, uh-huh, eso ya tiene que ir un cirujano especialista como el cirujano oncólogo, ¿no? En este caso. Yeah. El primer contacto debería ser con los cirujanos generales. Cuando se trata de necesitar operarte. Es correcto. Uh-huh. Bueno, yo les voy a pasar el teléfono de Pablo Vidal. Por si alguien ocupa, por si alguien trae una hernia, por si quieren una segunda opinión. Él está en el Centro Médico ABC, en el Hospital ABC, Observatorio Santa Fe. Observatorio. Es 55-5271-0192 o 5271-0351. No tienes redes, ¿verdad? Sí, dr.Pablo Vidal en Twitter, por ejemplo, y por ejemplo en la página de Facebook tengo de repente también hay mucha gente y luego algunas pláticas ahí que la gente le gustan. Sería la página es Dr. Pablo Vidal en Facebook y ahí a veces hacemos cositas y luego estamos dando mucha información por si les interesa. Pablo, un placer. Gracias por gracias a dar unas clases de hernias. Muchísimas gracias a ustedes. Oye, la hernia yatal, ¿no? Esa no es tuya. Sí, esa es nuestra también. ¿También es tuya? Sí, tuya? la hernia yatal y el reflujo, que es súper común. Ese deberíamos platicar un día, es súper interesante, Marta. Es súper interesante. Además, debe estudiarse muy bien. Hay solución y les cambias la vida a los pacientes. Esa es la funduplicatura. La funduplicatura. Oye, estás muy... ese doctor Angulo... ese doctor... El doctor Angulo te ha enseñado muchas cosas. Ahorita que lo vea le voy a decir. Exacto. No, bueno, exactamente. La hernia yatal y el reflujo es súper interesante. Ok, hablemos un día solamente de eso. Cuando porque quieras, aquí somos los reyes del reflujo y los trastornos digestivos. Buenazo. ¿Tú no padeces del estómago? Cero, Marta. Es que no lo puedo creer. Es que no lo puedes creer. Es que yo no puedo creer la gente ya de cierta edad. Oye. O sea, mira lo que traigo yo acá. El sábado en una cena en mi casa, saqué esta bolsita y un amigo mío, hola Fede, love you, me dijo, ¿qué es eso? Mis medicinas, mi botiquín de... Y le digo, bueno, pues aquí traigo Unival, traigo Libertrim, traigo Riopan, traigo No Dexivant, Norutec, traigo Nesium, traigo, o sea...
Traigo Advil, traigo Aleve, traigo vitamina D, o sea... No, sí tenemos que platicar, Marta. Pero es que yo no entiendo la gente que no toma pastillas. Marta, es que lo normal es que la gente no tome nada. O sea, tú no tomas nada. No, hija mía. Riopan. No. O sea, Espérate, Febrax. No. Hombre. Espérame. Té de manzanilla. Deja pensar que Le manejo el té de Riopan, manzanilla. Febrax, Libertrim, perdón, cualquier cosa para el estómago. ¿De qué O hablas? sea, es que yo Pues prefiero mira, no sentir ¿lo puedes manejar nada bien a las sentir emociones, cualquier... Marta de baile? No, es que Sí, tiene ¿sabes que ver qué? mucho. Tengo una teoría que les quiero compartir ahorita. El dolor, el Llevo umbral una del dolor. semana castigada, autocastigada, sin tomar lo que más me gusta tomar y que tomo todo el día. El Té té. negro. Té negro. Y eso te alivia nada. Y siento que eso me ha quitado mucho la acidez. ¿Te suena? pues sí, claro que sí, pero tiene mucha cafeína. Sí, claro, yo puede ser tomo eso. té negro todo el día. Todo el día. O sea, yo creo que tomo 7, 8 tazas al día. Eso No, es, bueno. sin duda. Pues sí, ahí está uno de los problemas importantes. Y estoy mucho mejor. Estoy mucho Rebeca. mejor. Físicamente sí, Estoy emocionalmente tristísima no porque sé. nada me gusta más que el té negro. Claro, yo sé. Y ahorita ando con un té de manzanilla de cuarta, mediocre, tristísimo. Té de menta. Estoy tristísimo. No. Estoy tristísimo. Pero la menta también te va a dar Qué reflujo y así asco. es. No, Sí. hombre, ¿cómo Luego crees? lo platicaremos en otro No, me momento. impresiona que me digas que no traes, Cero. que no tienes medicamentos. No. No sé es por que qué no. aquí tengo buscapina, pidane, no. O sea, yo tengo todo lo que se les ofrezca. Y no puedo creer la gente ya de nuestra edad que no toma nada como tú. Ya ves, así es. Cuando uno maneja bien las emociones, mira, ya ves, No ¿ves es por qué te eso. convengo? ¿Ves por qué te convengo? Ya te vengo a incomodar. ¿Cómo de verdad. que no? Bueno, ¿O no, Pablo, doctor? gracias. Sí, yo ¿O estoy, no, yo estoy de doctor? acuerdo, yo Es estoy de neta, acuerdo. es un ¿Tú doctor. tomas cosas? A ver, prácticamente nada. Doctor, ya No, a ver, ¿sí yo o no tomo nada que más que cosas prácticamente para el Bueno, a ver, estómago. ¿Qué es cuando duele prácticamente la nada? cabeza sí puedes tomar un medicamento, ¿no? Sí, pero- claro. Pero, así que digas O sea, cotidiano. O te, ¿no? o te duele la haces cabeza? puntura y te quita el dolor de cabeza. ¿Qué? No. O sea, yo el sábado me desperté y a los 10 minutos me empezó una aura de migraña. Ah, bueno, ahí. Entonces, Bueno, es vamos más, a iba a otro hablar. boleto. Claro, ahí sí. ¿Qué me tomo? Soy una imbécil. Me metí en ayunas 2 Febrax. No, adiós, Ay, te adiós. cuento, a las Claro. 12 del día me estaba Te muriendo. prometo que vamos a hablar de esa parte porque te voy a decir cómo tomar tus medicinas y Es que cuántas, sí. porque además es muchísimo, No. dos de Febrax. Me metí 2 Febrax, o sea, naproxeno y paracetamol, porque dije, es que me tengo que cortar esto ahorita, No, porque pero yo es que no luego puedo tu estar con cuerpo se migraña hoy. acostumbra a eso y luego no te hace efecto, ¿verdad, doctor? Pues sí pasa también. ¿Ves? Muchas. Ah, Pero bueno, bueno, caso. Entonces somos unas drogadas. Ya. Bueno, pero- Se canta el Somos chocho. adictas al pero los chocho. queremos Y tampoco. siempre pasa nos nada. hace efecto, ¿cómo no? Y siempre nos hace Sí. efecto. Ahí estuve yo medio turulata un par de horas con un dolor de estómago espantoso, entonces ya tuve que proceder con Claro. Riopan, Pero eso era antes. Esox, Ahí claro. está, Tenías en que- ese ahí botiquín estaba tenías antes, todo, claro. Yo te No. voy a ordenar ahí para Claro, que me te lo voy a hacer una tomé lista. y en chinga me tomo un ¿Cómo Deximan. no? Dije, a ver, voy a Exacto. contrarrestar. Soy un Riopan. Pero antes, Cierto, Marta, Marta. antes. Sí, Ahí antes, es el punto, sí, claro, antes. claro. Ya te voy a poner ahí el orden de las medicinas para cuando te duele la cabeza. Muy mal, sí, Muy bien. luego me regañaría. Gracias, Pablo.